Mi intervención lleva por título Una enseña de Hércules, la toréutica al servicio de la moda, y la pieza sobre la que voy a hablar en esta breve intervención es esta magnífica enseña que ya nos ha introducido antes María Ángeles en su primera intervención. Se trata de una enseña, luego hablaré del uso de estas joyas. En el Renacimiento es una joya masculina que llevaban los grandes nobles, los grandes ricos en el Renacimiento. En la primera mitad del siglo XVI, en sus gorras, las veremos lucir en muchos retratos, como les pondré luego a continuación. Luego, a medida que avance, hablaré del uso de estas joyas, porque lo he dividido en varios bloques. Pues tenemos que comprender que es ese tipo de joya, muy pequeñita, unos 4,5, 4,2 centímetros de diámetro y de gran precisión y detallismo. Eso implica una gran dificultad técnica, sobre todo al orfebre, a la hora de hacerla, de trabajar en ella. Veremos distintos testimonios de Cellini, de Benvenuto Cellini, que decía que era una auténtica locura hacer este tipo de piezas por la dificultad que entrañaban y luego el precio también de las mismas. Les muestro aquí en esta primera diapositiva lo que es el anverso, ¿vale? Es una representación de lo que se conoce como un Hércules gálico. Luego, a continuación, también analizaré este tipo de iconografía. Es un Hércules ya mayor, ya anciano, ya barbado, del cual salen de su boca una serie de cadenillas que se encadenan en las orejas de la masa que le sigue. Estamos hablando entonces de la elocuencia, del poder de la palabra. Es un Heracles, un Hércules, que no presume de su fuerza bruta, sino de su sabiduría, de la elocuencia, ¿vale? Porque así luego entenderemos el uso de los emblemas en estas enseñas que van en relación también con el carácter del portador. O sea, el portador de esta rica joya debía de tener un auténtico don de la palabra. Un momentico, perdón. El reverso nos sirve muy bien para ver lo que es la técnica de realización de estas joyas, que realmente era bastante compleja. La pieza, no lo he dicho, es toda en oro, ¿vale? Cincelado y repujado. La parte que más sobresale, el Hércules, que incluso lleva la pierna calada, sobresale bastante. Vemos, si lo pongo en la vista anterior, esta parte del cuerpo de Hércules sale bastante, sobresale. Podríamos estar hablando de una pieza de fundición, ¿vale? Que la habrían soldado y la habrían aplicado a la enseña. Ahí tenemos el reverso y aquí una serie de datos técnicos de la pieza para que los vean, los pueden consultar en Ceres, la pieza está abierta. He añadido una serie de datos, por un lado la cronología. Me he aventurado a hacer una cronología aproximada en base principalmente a la técnica y a la iconografía que representa, en qué momento aparece esta iconografía. Luego en el estudio iconográfico se lo explicaré. Y luego la autoría. Siguiendo las investigaciones de Yvonne Hackenbrock, que también la mencionaré, célebre historiadora de la joyería, especialmente del Renacimiento. El diseño sería autoría de Hans Holbein. Hans Holbein el joven. El orfebre, Yvonne Hackenbrock lo encuadra dentro de un maestro italiano activo en la corte francesa, porque esta iconografía del Hércules gálico, la Galia, se desarrolla mucho en el momento del mandato de Francisco I de Francia. De hecho, él lo usa como propio emblema. Vamos a ver un poquito los detalles de la pieza. En primer lugar, lo que es la parte superior, con esas arquitecturas renacentistas. Al fondo, el Hércules, este Hércules mayor, ya barbado, lo que les digo, la iconografía del Hércules gálico, del cual emanan esas cadenas de su boca, el poder de sus palabras que se encadenan en las orejas de la masa, ¿vale? Ya ven la cantidad de detalles de la pieza. Y luego la parte inferior, con todas las anatomías, el estudio anatómico, las naturalezas, estas losas de piedra también que sobresalen, ¿vale? Ya vemos que es una pieza rica en detalle. Y luego una vista ampliada por detrás para que vean pues, esos detalles de la técnica. Se aprecia que la parte que más sobresale ha presentado una fractura, lo ven por aquí en la parte del reverso. Y vamos a ver un poquito ahora quienes se han aproximado al estudio de esta pieza. En primer lugar, llamó la atención de Yvonne Hackenbrock en su primera obra, la de la joyería del Renacimiento, del 79, le dedica nada, una página. Pero luego, en el 96, una obra que la dedica únicamente a este tipo de joyas, cualquiera que quiera aproximarse a esta joya masculina, que son una delicia,
porque son, vamos a ver luego unos ejemplos y una evolución muy ricas en detalles, dedica en el 96 todo un monográfico a estas enseñas. Y obviamente la enseña del Man, que ya vemos que es una pieza excepcional, que incluso ella relaciona con la técnica de Benvenuto Cellini, le llama la atención y la califica sin ningún tipo de duda como enseña, que en algunos sitios en la documentación que había parecía como medallón, medalla, medallón, y ella ya la pone como enseña. ¿Vale? Entonces, esa obra de Yvonne Hackenbrock, fundamental para ese estudio de las enseñas, y allí sí que hace un poquito del estudio iconográfico y aporta sobre todo ese dibujo de Hans Holbein que luego les mostraré. Luego, Carmen Mañuco Santurtún, en el 2002, con motivo de la exposición Arte y Poesía, El amor y la guerra en el Renacimiento, exposición celebrada aquí al lado en la Biblioteca Nacional, le dedicó una ficha en el catálogo, estuvo expuesta allí la pieza y recoge parte de las investigaciones de Yvonne Hackenbrock, fundamentalmente las de su obra del 79, y además investiga qué impacto tuvo el hallazgo de esta pieza, porque localizó una serie de estampas, de grabados, que se conservan en la Biblioteca Nacional que reproducen esta misma joya, como luego les mostraré a continuación, de mediados del 18. Luego, gracias a un aporte también de referencias que me dio María Ángeles Granados, podemos rastrear la historia de la pieza gracias a lo que nos cuenta Basilio Sebastián Castellanos en 1847 en sus apuntes para un catálogo de los objetos que comprende la colección del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional. Allí nos dice que la pieza fue hallada en las obras de la calzada que va a unir las dos Castillas a mediados del siglo XVIII, en 1749, 1750, en donde está el monumento del Alto del León, que les he puesto aquí la foto. Es un hallazgo descontextualizado en el sentido de que no aparece con un ajuar funerario, sería, digamos, una pieza perdida. O sea, el rico caballero que la portaba de esa primera mitad del siglo XVI la debió de perder. Tengamos en cuenta que eran piezas cosidas a la gorra o enganchadas con algún tipo de alfiler, entonces posiblemente al aparecer así descontextualizada la debió de perder. No hay más datos que nos permitan conocer más sobre su portador. Luego, posteriormente, la enseña pasó a la colección del infante Don Gabriel, y aquí les he hecho un pequeño recopilatorio a modo de esquema de qué historia sigue la pieza, porque se puede seguir, sobre todo gracias a lo que nos cuenta Basilio Sebastián Castellano. Hacia el 1765-1775, lo que les digo, pasa a la colección de Don Gabriel de Borbón. Después, en 1793, ya pasa a formar parte de los fondos del monetario de la Real Librería. En 1847 es cuando la describe en el Museo de Antigüedades y Medallas de la Biblioteca Nacional Basilio Sebastián Castellanos, que además admiraba este tipo de piezas y un gran coleccionista de las mismas. Y en 1867 esos fondos pasan a formar parte de los fondos fundacionales del Museo Arqueológico Nacional, donde todavía se encuentra, en la sección de Moderna. En 1903 también hay un documento en el archivo del MAN que se habla del traslado del monetario de la sección, el traslado del monetario a la sección segunda del MAN, ¿vale? de esos fondos entre los que estaría la enseña. He dividido el estudio de la enseña en tres bloques, por un lado la iconografía, por otro lado la técnica y por otro lado el uso de enseñas, para conocer un poco este tipo de pieza. En primer lugar, la iconografía. Lo primero que tenemos que comprender es que esta iconografía del Hércules gálico, que a muchos no nos sonará igual porque estamos muy acostumbrados a los 12 trabajos de Hércules, y Hércules siempre presumiendo, por lo general, de su fuerza. Esta representación en la antigüedad clásica no la encontramos recogida, no la encontramos representada. El propio Lexicon Iconográfico Mythologicae Classicae, que es un clásico para investigar la iconografía clásica, no lo recoge. Lo menciona, quiero decir, no se le pasa por alto, lo menciona, pero no hay representación de un Hércules así. Lo recoge Luciano en un relato, que luego les comentaré. Es un Hércules que somete a las masas por medio de la palabra, el arte de la elocuencia. Lo que les he dicho, esas cadenas aluden a eso, parten de su boca y se encadenan en sus orejas. Y luego las fuentes en las que encontramos estos pasajes son en Luciano de Samosata, siglo II después de Cristo, y luego ya en Andrea Alciato, los famosos emblemas de Alciato, ¿vale? Que van a tener mucho éxito en el Renacimiento y mucha difusión. Y esta iconografía, que no me voy a centrar mucho en comentar esto, pero es muy interesante para comprender la pieza, se desarrolló mucho en la corte de Francisco I. Francisco I de Francia lo va a usar como emblema, varios monumentos que va a encargar, varias obras van a llevar esta iconografía, ¿vale? Por eso también esa relación con Francia que ve Yvonne Hackenbrock en la propia enseña, ¿vale? Aquí les he puesto lo que es el fragmento del preludio de Heracles de Luciano,
donde habla de esa representación de cómo los celtas llaman a ese Heracles Ogmios, del que es un Heracles ya barbado, anciano, y parten esas cadenas de su boca y se encadenan en la masa que le sigue, pero a través de las orejas de ellos. Entonces, hace una descripción de esa representación, es lo único que tenemos de esa mención del Hércules gálico en la antigüedad, y luego Andrea Alciato, 1531, salen sus famosos emblemas. Importante, lo publica en Augsburgo para ver un poquito las relaciones estas también con Hans Holbein y demás. A París llega la obra de Alciato en 1534, fíjense con las cronologías que yo también les he dado antes y lo que veremos luego con el dibujo de Hans Holbein. Y en España, Hispanoamérica, se difunde sobre todo a través de la traducción de Bernardino Daza en 1549. Concretamente, el emblema 180 es el que alude a esta representación que se va a difundir tanto a lo largo del Renacimiento. Es el emblema que alude a que la elocuencia puede más que la fuerza, ¿vale? Ese Hércules que ya no vence por medio de la fuerza, como es habitual, sino por medio de la elocuencia, del poder de la palabra. Hay muchas representaciones, les he traído un repertorio variado, he hecho un poco un recorrido de las distintas ediciones de Alciato, donde vemos esa representación del Hércules gálico, ¿vale? Por aquí ya ven la evolución con la cronología, la localización, ¿vale? Se reconocen enseguida esas cadenillas, por aquí otra, ¿vale? He incorporado, algunas de estas aparecerán en la publicación, no puedo ahora desarrollar. Fíjense esta en composición ya circular, pero esto ya es siglo XVIII, ¿vale? He cogido algunas posteriores, esta igual no suena más, de Pellegrino Tibaldi, finales del siglo XVI en la biblioteca del Escorial. Vemos muy bien cómo salen esas cadenas, esas cadenillas, que también las describen como cadenillas de oro y de ámbar, que van a encadenarse en las orejas de la masa que le sigue. Y este es ese dibujo que Yvonne Hackenbrock aporta en sus investigaciones, que se encuentra en el Museo de Arte de Basilea, y está catalogado, y en su cronología sería entre 1532 y 1536, de ahí la cronología que también he propuesto, coincide en ese momento de difusión de los emblemas de Alciato con la iconografía del Hércules gálico. La composición es exactamente la misma, invertida, solo que no lleva las arquitecturas renacentistas del fondo, pero es exactamente la misma. O sea, podríamos estar hablando de un diseño de Hans Holbein el Joven, en ese sentido, porque no hay otro diseño anterior que nos recuerde a esta misma composición. Aquí les traigo una de los grabados que se hacen justo después de su hallazgo. Ya les he comentado que se descubre entre 1749 y 1750 en la Sierra de Guadarrama. Fíjense, en 1756 y 1757 ya tenemos a Tomás Prieto, a Isidro Carnicero y a Salvador Carmona haciendo grabados y dibujos de esa escena que tanto les llama la atención. Aquí recogida con gran detallismo en esta estampa y luego en esta sanguina que se ve un poquito peor. No sé si la apreciarán, yo aquí en el ordenador la veo muy bien, pero se reconoce también la composición, ¿vale? O sea, gustó tanto que la copiaron, la escena les llamó mucho la atención. En cuanto a la técnica, es lo que más destaca de la pieza, ese oro todo trabajado y tan rico en detalles, muy minucioso. Luego también el riesgo que suponía para trabajarlo, que no se rompiese la pieza, es algo que también menciona mucho Cellini. El Buin y el yunque se han utilizado sabiamente, cincelado y repujado. La figura de ese Hércules, estaríamos hablando quizás de fundición, un relieve aplicado. El trabajo de soldadura en la pieza es impecable y según Hackenbrock, el orfebre que lo habría hecho habría seguido el famoso tratado de orfebrería que lo publica en 1568 Benvenuto Cellini, pero dedica nada más y nada menos que 20 páginas a describir hasta 3 métodos para hacer este tipo de enseñas. Empieza hablando del que sería el gran maestro de esas enseñas, que es Caradosso. ¿Vale? Caradosso sería como el ejemplar. Aquí les traigo la edición que seguro que ustedes conocen y han manejado, traducida al castellano de Acal, y luego por ahí tenemos unos retratos de Cellini. En su propia vida, en su autobiografía, él habla de unas medallitas de oro que se esculpían según el capricho o empresas, llevándolas en la gorra. Eran muy difíciles de hacer. Él recalca eso constantemente. Y debido al tiempo y la dificultad que entrañaban, su alto coste. No por el material, porque ya les he dicho que era pequeña, es de oro, pero es poca cantidad de oro, pero la dificultad que entrañaba llevar a cabo estas piezas para el propio orfebre, porque muchas veces se les fragmentaban o se les rompían, a la hora de hacerlas requería una gran maestría, o sea, estamos hablando de un portento de orfebre. Luego, en cuanto al uso, comentar un poquito estas joyas masculinas, exclusivas,
generalmente de la aristocracia, de la realeza, a los grandes paladines de la moda del Renacimiento, Francisco I de Francia, Carlos I de España, Enrique VIII, Enrique Tudor, los vamos a ver con enseñas en sus gorras. Es lo que se conoce como enseñas cortesanas. Son metálicas, de material noble, circulares u ovaladas, las podemos encontrar también ovaladas, recrean imágenes clásicas de la mitología clásica, alegóricas, religiosas. Su origen hay que rastrearlo dentro de las enseñas de peregrinaje, que ha investigado tanto Denis Bruna. Ahora les pondré un ejemplo. Y el emblema elegido obviamente iba en relación, hacían estos juegos intelectuales dentro de la importancia del individuo dentro de la moda del Renacimiento, hacía una alusión al carácter del individuo que la llevaba. Entonces, el individuo que llevaba nuestra enseña, seguramente el don de la palabra iba con él, la elocuencia. Luego tenemos aquí un ejemplo de enseñas de peregrinaje en el Museo de Cluny. Esto eran pequeños souvenirs que iban coleccionando los peregrinos y se las colocaban y, digamos, sería un antecedente de las enseñas. Aquí un grabado donde pueden ver enseñas colocadas en sus gorras y también se las colocaban por el resto de vestimenta. Luego también pasaron a la indumentaria militar, no tan nobles como las cortesanas que les estaba mostrando aquí, y ya en la primera mitad del Renacimiento esa joya exclusiva masculina en las gorras de los más ricos, de los ricos caballeros. Es interesante, dentro del diccionario del Tesoro de la Lengua Castellano-Española de 1611 de Covarrubias, en la acepción emblema, en la parte final, dedica una parte a estas joyas. Dice que emblema también se denomina a estas joyas que muchas veces van caracterizadas con un emblema, como es este emblema de Alciato que les acabo de comentar, y habla de ellas, de que se usan en las gorras y que como una joya elegante, rica. Y a ver, ¿por qué no me pasa ahora? Luego Benvenuto Cellini, otra vez en sus tratados, a ver que esto me va con retraso, perdón, un momento que creo que se me... Vale, perdón, que estaba dándole al teclado y no me respondía. Lo que nos comentaba Benvenuto Cellini, y ahora por último les quería mostrar cómo va evolucionando un poquito la tipología de enseña, la que hemos visto, ese oro repujado, cincelado y también a veces con algunas piezas de fundición, se van desarrollando, vamos a encontrarlas también con aplicación de esmalte, todavía más dificultad para colocarlo. Fíjense que esta lleva también un marco alrededor, la nuestra podría llevar un marco alrededor porque, no se lo he comentado, lleva como unos agujeritos que han sido cortados en el contorno de la pieza. ¿Vale? Con aplicación de piedras también, esmaltes y piedras a medida que se van desarrollando. Aquí tenemos un Laoconte, vean esta cabeza del Bautista con esos esmaltes, ¿vale? Que enriquecen todavía más la pieza, pero esto a medida que se va desarrollando la joyería en la segunda mitad del siglo XVI y distintos reyes, distintos monarcas luciendo enseñas ataviados con esos ricos jubones, el ropón ribeteado en piel, todo a la moda propio de esta primera mitad del siglo XVI. Tenemos por aquí a Carlos VIII de Valois, a Luis XII de Francia, fíjense esta que lleva muy similar a la nuestra, ¿vale? Como la lleva sujeta ahí en la gorra, a Ricardo III de Inglaterra, a Carlos II de Amboise, también muy similar a la nuestra, fíjense que también lleva el marco, y luego este caballero de la zona del Véneto, también lo mismo, y ellos ataviados pues, con sus ricos jubones y sus ropones, como les he comentado, ¿vale? Aportaré más información en la comunicación escrita, he tenido que correr un poco y espero que les haya resultado ilustrativo lo que les he contado respecto a esta pieza de una calidad excepcional, sobre la que creo que todavía hay mucho más que decir y mucho más que investigar. No podemos decir que sea del taller de Benvenuto Cellini, pero una gran especialista como Yvonne Hackenbrock ya dijo que la técnica iba en relación y habla de un orfebre italiano en la corte francesa. ¿Vale? Muchísimas gracias por su atención. Gracias.